¿Cómo están, queridos hermanos? Un saludo y un fuerte abrazo para toda la comunidad de cultura teológica y de todos aquellos que se van suscribiendo al canal. Bienvenidos sean todos a este estudio exegético y pastoral. Vamos a estar estudiando la carta a los Colosenses. Esta epístola, junto con Filipenses, Efesios y Filemón, son las llamadas cartas de la cautividad, porque pertenecen a un periodo en el que Pablo se encontraba en prisión con alguno de sus colaboradores. El estudio de esta epístola nos resulta sumamente interesante porque el apóstol nos despliega una serie de conceptos teológicos muy ricos en significados, entre los cuales también se encuentra su alta cristología, expresada a través de himnos como el que se encuentra en el capítulo 1, con gran contenido cristológico y que con toda probabilidad son formas literarias prepaulina. ¿Qué podemos decir de la iglesia de Colosas? La comunidad de Colosas se encontraba en Asia Menor y era próxima a las ciudades de Laodicea y Hierápolis en el famoso valle del río Lico. En la época de Pablo, estas ciudades eran parte de la provincia romana y debido a su terreno volcánico, la zona era rica en pasturas, lo que permitía la cría de grandes rebaños de ovejas. Por tanto, es probable que haya sido, como dicen algunos eruditos, el centro más importante del mundo antiguo para la industria de la lana. Con el paso del tiempo, la ciudad de Colosas fue eclipsada por Laodicea y Hierápolis. Laodicea se convirtió en un gran centro financiero, llegando a ser muy próspera, a tal punto que en una ocasión fue destruida por un sismo y pudo reconstruirse con sus propios recursos sin pedirle nada a Roma. En cuanto a Hierápolis, fue un centro turístico que recibía a millares de viajeros que venían a beber y a curarse a sus aguas termales. Pero no fue así con Colosas, su gloria fue menguada y la prueba de esto es que los hallazgos arqueológicos no han podido cosechar nada de esta ciudad, por lo cual de brillar en un momento dado llegó a ser una ciudad poco insignificante. ¿Cuáles son los problemas que Pablo encuentra en la comunidad de Colosas? La herejía que Pablo describe en la epístola siempre ha sido motivo de discusión entre los eruditos del Nuevo Testamento. La razón estriba en la imposibilidad de encuadrarla claramente dentro de alguna herejía ya conocida. Sin embargo, lo que haremos en este apartado será solo describir sus rasgos, tal como aparecen en el escrito, y luego comentaremos con profundidad cuando nos toque hablar de sus características. Esta es una herejía que contiene una propia filosofía, con unas sutilezas basadas en ideas o artimañas humanas. El apóstol nos dice que esta herejía es conforme a los principios elementales del mundo. Y probablemente San Pablo se refiere a alguna especie de espíritus que dominaban y dirigían la naturaleza y los destinos de los hombres. Posiblemente estos elementos están en vinculación directa con el culto a los ángeles en el versículo 18 del capítulo 2, que llegado el momento tendremos ocasión de comentar en nuestro estudio. Otra característica de esta herejía es su elemento judío, puesto que Pablo en el versículo 16 exhorta a que nadie se arrogue la función de juez por días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Y por último, esta herejía poseía un componente ascético, dado que sus prácticas invitaban a sus miembros a no manipular, ni tocar, ni gustar ciertos objetos. Preceptos a los que Pablo insiste en llamar enseñanza de los hombres. Todas estas cuestiones vamos a profundizarlas a medida que avance nuestro estudio exegético. ¿Quién fundó la comunidad cristiana en Colosas? Probablemente el fundador de la iglesia de Colosas fue el mismo Epafras. La prueba de esto es que Pablo nos deja en claro que tiene una gran lucha por estas comunidades del valle del río Lico, pero añade que ellos no han visto su persona. En consecuencia, el padre espiritual de esta iglesia no ha sido el apóstol. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que se despreocupara de la comunidad. Al contrario, sufre por ellos y ora para que se confirmen en el Evangelio. En cuanto a la estructura de la epístola, esta responde claramente al género epistolar, conservando la forma que Pablo usa en todas sus cartas. Una primera sección está destinada a los saludos, acciones de gracias y súplicas por los destinatarios. Prosigue una segunda sección donde expone los fundamentos doctrinales que se utilizarán de base para combatir a los herejes y donde también critica las ideas de sus adversarios. En la tercera parte, como es habitual, encontramos las exhortaciones de Pablo para la vida cristiana y por último, una cuarta sección donde concluye con noticias personales y los saludos finales.
En esta oportunidad estaremos comentando el capítulo 1 hasta su versículo 8. Leamos nuestro pasaje para el día de hoy, Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Continuamos hasta el versículo 12, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. A grandes rasgos, si leemos con atención, nos vamos a dar cuenta que la visión que Pablo tiene de esta comunidad, más allá de la influencia de los herejes, es altamente favorable. La prueba es que Pablo en el primer párrafo describe las acciones positivas de los colosenses y en el segundo expresa sus deseos de que puedan seguir perfeccionando sus hechos y acciones. Es importante resaltar que en Pablo vemos el prototipo de un líder que no se conforma con lo que los feligreses hayan realizado en un pasado reciente, sino que los potencia para que puedan mejorar en todos los ámbitos que son necesarios para el crecimiento espiritual y de la expansión del Evangelio. ¿Cuáles son las características positivas de la iglesia de los colosenses? Pablo comienza la epístola con la salutación que es habitual, dejando constancia del origen de pertenencia que tiene su apostolado. Él es apóstol de Jesucristo. No es una autoproclamación infundada, sino que Cristo mismo se lo ha revelado en persona, y Dios el Padre, por medio de su voluntad, lo ha confirmado. La salutación viene con la presencia de Timoteo, a quien el apóstol califica en sus epístolas de verdadero hijo en la fe, y del cual sabemos por hecho de los apóstoles que Pablo quiso que este joven saliera a misionar con él. Las adjetivaciones de santos, fieles y hermanos en Cristo designan los títulos que poseen todos los que son parte de la iglesia del Señor. No está de más recordar que la iglesia no es un edificio, sino que reúne a todos los que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. Los colosenses no solo son hermanos, también son fieles en lo que emprenden porque tienen una conciencia clara de que han sido santos, es decir, apartados para la obra de su Señor. Además, al apóstol le han llegado las noticias del fervor con el que los colosenses expresan su vigorosa fe, y Pablo menciona, como lo hace en alguna de sus epístolas, la esencia del buen obrar cristiano mediante las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. A estas se la denomina virtudes teologales porque emanan directamente del Espíritu de Dios y revisten en las iglesias de un verdadero poder sobrenatural. Vemos que la causa que moviliza a los colosenses es literalmente la palabra de la verdad del Evangelio. Esta palabra no es flatus vocis, es decir, algo vano desprovisto de poder o realidad. Al contrario, produce fruto y otorga crecimiento a todo aquel que la acepta y se adhiere a ella. Recordemos que el Señor Jesús nos enseñó que al árbol se lo conoce por sus frutos, y nos deja claro que no hay manera de equivocarse con respecto a las evidencias externas de una vida que se decanta por una transformación radical. Esta enseñanza de Jesús, que podemos complementar con estas características de los colosenses, es muy interesante y de gran relevancia para nuestros tiempos, porque reconocer el fruto de un árbol no requiere esfuerzo alguno, es tan evidente como la luz del sol. Pero,
¿Por qué a muchas personas les cuesta tanto diferenciar lo falso de lo verdadero? El problema fundamental es que la realidad no es la que dirige el timón de sus vidas, sino los discursos persuasivos de sofistas que se disfrazan de piedad para engañar a los incautos que tienen comezón de oír al prestar sus oídos a los falsos predicadores. Y esto no solo ocurre a un nivel eclesial, sino que se traslada a las sociedades de las que todos formamos parte. La negación de lo real en pos de la primacía de la subjetividad humana como configuradora de identidad y de pseudo-realidad es uno de los grandes males que azotan a los tiempos modernos. Y lo peor de todo es que estas ideologías se imponen cada vez más mediante las agendas de los organismos internacionales que buscan instruir a las naciones. Sin embargo, es necesario que el cristiano no sucumba a estas artimañas de maldad y no renuncie a la verdad, sino que luche por llevar los valores cristianos y la palabra del Evangelio, teniendo en cuenta que el poder de Dios es el que produce el fruto y el crecimiento, como nos dice el apóstol en 1 Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el que da crecimiento es Dios. La expresión que usa Pablo, todo el mundo, además de ser una figura retórica, demuestra que el mensaje de Cristo tiene pretensiones universales y que la gracia de Dios busca a todos los que están dispuestos a recibir ese mensaje de amor. Antes de terminar el primer párrafo de esta epístola, Pablo nos dice que Epafras es la causa instrumental de la predicación del Evangelio en Colosas y probablemente de todas las ciudades del Valle del Río Lico. En la mayoría de las versiones de la Biblia, Pablo describe a Epafras como fiel ministro de Cristo para vosotros. Pero Epafras no solo sirve con excelencia en la comunidad que tiene a su cargo, sino que es un genuino servidor de Pablo en la obra misionera, y esto el texto griego lo deja bien claro. Literalmente dice que es fiel en favor de nosotros. Es decir, hay un doble propósito en el obrar de Epafras. Él es un fiel ministro y activo representante de la obra misionera que Pablo lleva a cabo, y es un fiel servidor de los hermanos de Colosas. Podemos aprender mucho de estas cualidades de Epafras. La iglesia del Señor necesita que se levanten hombres y mujeres con sus características, que sean dignos de confianza, que tengan buen testimonio, que estén dispuestos a servir a los demás sin nada a cambio, que tengan una visión clara y un propósito a seguir. Esto era algo que Pablo inculcaba a sus colaboradores. Y por último, que la motivación de ese obrar sea la caridad, el amor que solo es infundido por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro primer párrafo y haremos un breve resumen de lo que hemos aprendido. En primer lugar, Pablo tiene una visión positiva de esta iglesia. En segundo lugar, la verdad del Evangelio es la causa que motiva a los colosenses en ese obrar con amor. En tercer lugar, esta palabra no está muerta, sino que infunde vida y las evidencias se manifiestan mediante el fruto y el crecimiento que da Dios. En cuarto lugar, Epafras es la causa instrumental de esa obra misionera y su servicio es elogiado por Pablo y Timoteo. Y en quinto y último lugar, la iglesia necesita de siervos como Epafras con una visión clara y un propósito que se oriente hacia la predicación del Evangelio. Muchas gracias, estimados hermanos, los espero para la segunda parte de este breve comentario al libro de Colosenses. Que el Señor los bendiga y prospere en todo.